Muy buenos días, mi nombre es Rómulo Alterio. Hoy tengo el agrado de compartir con ustedes un nuevo capítulo de esta enseñanza del poder de la sangre de Cristo. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. En el primer capítulo, cuando hablamos de la sangre en el Viejo y el Nuevo Testamento, como se recordarán, platicamos de que la consecuencia del pecado es la muerte y también de que la vida está en la sangre, y ese es el motivo por el cual el pecado solo lo puede borrar la sangre. Vimos un poco de la historia de los sacrificios animales en el Antiguo Testamento, que el Señor los permitió con el propósito de que su pueblo entendiera, primero, que el pecado solo podía ser borrado con sangre, y segundo, que tenía un costo personal. Y como era un pueblo de pastores, un pueblo que se dedicaba a la ganadería y tenía sus chivos, les pedía que le ofrecieran el mejor chivo que tenían, porque era el que les costaba económicamente. Y así pasaron más o menos 1300 años, en los cuales el Señor aceptó la sangre de esos sacrificios animales para de alguna forma ocultar de su presencia el pecado, que era, lo platicamos, como meterlo abajo de la alfombra, ¿verdad? Para que el Señor no lo viera, porque el Señor no puede estar en presencia del pecado porque Él es santo. Pero no lo borraba por completo, porque esa sangre de esos animales no era una sangre perfecta. Luego vimos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y tuvimos 4 pláticas en las cuales se nos relató la pasión del Señor desde 2 puntos de vista. El primero fue todo lo que sufrió. Las pláticas se llamaban los 7 sufrimientos, pero vimos que el 7 es un número simbólico que lo que quería decir era que el sufrimiento fue total. Es imposible que un ser humano pueda sufrir más que lo que sufrió Jesucristo sus últimas 24 horas de vida. Y lo hizo por nosotros. Y puesto que Él sufrió a ese nivel, cualquier sufrimiento que podamos tener nosotros, por muy fuerte que lo sintamos, se lo podemos ofrecer a Él. Y si Él no nos lo quita, por lo menos nos va a dar la fortaleza para pasar ese sufrimiento de una mejor forma. Él sufrió más de lo que podamos sufrir cualquiera de nosotros en la vida. Esto es lo que en la Biblia le llaman las llagas, se refiere al sufrimiento en esa pasión. Las ofrendas de sangre, que fue la segunda parte que vimos, se nos relató cómo Jesucristo ofreció su propia sangre en sacrificio y prácticamente en esas 24 horas se desangró por completo. Cuando lo atravesaron con una lanza ya estaba saliendo la sangre acuosa y se relata que cada vez la sangre estaba más pálida, más mala. Se desangró por completo ahí. Lo único que le quedó de sangre fue lo poco que se logró impregnar en la sábana santa que está en Turín, que fue para dar una prueba de todo lo que sufrió. Y esto lo hizo, y su sangre la llevó él mismo ante Dios. Él cumplió la función de un sumo sacerdote, llevó con su padre y le dijo: aquí traigo la sangre de mi propio sacrificio. Y el Señor, Dios Padre, lo aceptó. Y cuando Jesucristo murió a las 3 de la tarde, más o menos ese Viernes Santo, la palabra relata que se rasgó el velo del templo. ¿Por qué se rasgó? Esa fue la señal que dio Dios Padre de que estaba abriendo ese paso para que nosotros nos podamos acercar a Él.
Ese velo lo que simbolizaba era que atrás del velo, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios y no podía cualquiera entrar ahí, solo el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios no podemos estar con pecado. Cuando ese velo se rasgó a las 3 de la tarde, lo que quiso dar esa señal es, está abierto, ya pueden pasar ante mí, porque el pecado está lavado por la sangre perfecta del sacrificio de Jesucristo. Bien, vamos a continuar hoy entonces con el siguiente punto, que es la salvación. La salvación y lo que vemos después, la paz, la transformación, la sanidad y la liberación, son la obra de ese sacrificio de sangre, son los beneficios para nosotros. Ya entendimos por qué se hizo, ahora vamos a ver cuáles son los beneficios. Los temas que vamos a ver hoy, primero vamos a explicar de qué nos salva la sangre de Jesucristo. Y en la segunda parte, cómo nos salva. Y nos salva dándonos varios elementos. La redención, que es comprar y liberar, la expiación, que es pagar, el perdón completo, y eso, el resultado es que nos justifica. Pero se necesita que pongamos algo nosotros de nuestra parte, que es la conversión, que es la suma de la fe y el arrepentimiento. Bien, ¿de qué nos salva la sangre de Jesucristo? La sangre de Jesucristo nos salva de las consecuencias del pecado. La mayoría del pueblo de Israel no comprendía esto. Ellos, el concepto que tenían del Mesías era de alguien que iba a venir a salvarlos, pero ¿de qué? De la opresión política, militar, social que tenían bajo el Imperio Romano. Y con esa esperanza pasaron muchos años cuando los oprimieron los sirios, los babilonios y todos los pueblos, los egipcios. Ellos querían que el Mesías los salvara de esa opresión terrenal. Cuando vino Jesucristo y no hizo eso, lo rechazaron al final, porque ellos lo que querían era que lo liberara de los romanos. Y por eso escogieron que liberaran a Barrabás, que sí era un rebelde que luchaba contra el Imperio Romano. Las consecuencias del pecado, que es de lo cual nos salva el Señor, no son únicamente la condenación en la vida eterna o el infierno. Las consecuencias del pecado las sufrimos en esta vida terrenal. Yo cuando les voy a contar, ingresé en primaria al colegio, en segundo grado primaria, empecé a recibir clases de religión todos los días. Estuve en ese colegio católico, administrado por religiosos católicos, 10 años, recibiendo clases de religión en la primaria todos los días, en la secundaria 3 veces a la semana. Luego ingresé a una universidad católica. Estuve 12 años en esa universidad. No es porque me ha tardado 12 años en sacar la carrera, sino que estudié 3 carreras, pero eso no viene al tema. El hecho es que estuve 12 años en una universidad que también me dieron cursos de formación cristiana, ética. En total fueron 22 años de cursos religiosos. Salí cuando tenía más o menos 28 años y salí sin entender qué era la salvación. No lo entendí. Tenía inteligencia, que en el mundo me iba muy bien en inteligencia. Julio dio una plática hace unos meses donde comentó la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia es lo que tenemos aquí en el cerebro para resolver problemas en este mundo. La sabiduría la da Dios por medio del Espíritu Santo, y uno de los propósitos es entender su palabra. Y si no nos la da, no la vamos a entender, y yo no la había entendido. ¿Por qué no la había entendido? Les voy a leer aquí un párrafo. Este es un libro del padre Hugo Estrada que se llama La Nueva Evangelización. Dice así: el gran error repetidas veces ha sido intentar construir un sólido edificio de evangelización
pero sin haber puesto la base del querigma, de lo básico del evangelio, para que la persona se convierta y tenga un encuentro personal con Jesús. Muchas veces se ha pretendido catequizar, dar el catecismo a las personas, hablarles de liturgia, de dogma, de moral, de sacramentos. Mientras no se haya convertido y no hayan tenido su encuentro personal con Jesús, todo esto se les irá a la cabeza, algo intelectual, pero no al corazón. El resultado de haber intentado catequizar a los no evangelizados es el gentío de bautizados, pero no evangelizados, que son religiosos, pero no son cristianos. Esa es la realidad que me tocó vivir a mí. Durante 22 años trataron de catequizarme, pero no me evangelizaron, no me dieron el querigma, el mensaje básico del evangelio, que es la salvación, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces yo tenía un mal concepto de que me iba, según yo, a salvar el Señor. Yo lo que había entendido era que me iba a salvar de las consecuencias de ese pecado en el infierno cuando me muriera. Yo tenía 28 años, no lo había entendido. Mis abuelos habían muerto de 65 más o menos. Yo decía, me faltan 40. Y hay pruebas de que existe el infierno, yo no las tengo. Entonces, si me faltan 40 y no hay pruebas, para mientras que vive la vida loca, ¿verdad? Porque yo pensaba que esas consecuencias iban a dar en el infierno cuando me muriera. Lo había entendido mal. El pecado nos aleja de Dios y de sus bendiciones. Todos hemos pecado, están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Evangelio de San Juan. Fíjense, ahí dice, pidan lo que quieran y se les dará, pero tiene una condición. Y la condición es, si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas. Las enseñanzas incluyen los mandamientos de la ley de Dios, y romper esos mandamientos es pecar. Y aquí dice que el pecado nos aleja de Dios, de sus bendiciones, y que las consecuencias del pecado las sufrimos en la vida terrenal. Veamos algunas de esas. El pecado puede romper relaciones que se han construido a largo plazo en la vida. Por ejemplo, una infidelidad o un adulterio no solo afecta a los involucrados directos, que son la pareja, afecta a los hijos. La mentira y el chisme puede romper grupos de amistad. Un crimen afecta a la comunidad. El temor a las consecuencias del pecado hace que a veces culpemos a los demás y dañamos la relación con ellos. Eso es solo una muestra. Se recuerda que en la plática de la vida victoriosa, que fue la última de la enseñanza de qué hacer en tiempos de crisis, Blanca creo que la dio, nos comentó qué era el reino de los cielos. Hizo referencia a una cita que dice, el reino de los cielos tiene que ver con paz y gozo. En conclusión, la paz y el gozo que podemos tener si estamos en los caminos del Señor, que los podemos tener en esta vida, es una parte del reino de los cielos. O sea, podemos tener una parte del reino de los cielos ahorita aquí. Y esa parte es paz y gozo. Va a haber otras cosas en el reino de los cielos que no las podemos tener aquí. Ahí vamos a estar al lado de los ángeles alabando al Señor. Ahí no vamos a sentir hambre. Ahí no vamos a tener pleitos con los vecinos, qué sé yo, cuántas cosas más. Pero hay una parte del reino de los cielos que la podemos tener aquí. Ahora pregunto, ¿qué es esto? Esta lista de efectos en mi vida que puede causar el pecado. Eso es una muestra y es una parte del infierno en esta vida también. Así como podemos tener una parte del cielo que es paz y gozo,
Si no estamos en los caminos del Señor, vamos a tener una parte del infierno en esta vida que es un ejemplo de todo eso. Entonces, la salvación me puede librar de esa parte del infierno en esta vida ahorita. Y yo pensaba que me iba a librar del infierno cuando me muriera dentro de 40 años. No lo había entendido. La primera razón es que no me había llegado el mensaje de salvación bien. A mí me habían pintado al Señor como el mejor de todos los profetas, era el Hijo de Dios y predicó mucho mejor que todos los profetas que había antes. Daba un ejemplo y me ponían a mí el ejemplo. Jesucristo perdonó, a Jesucristo le pegaron en una mejilla y puso la otra y tú tienes que hacer lo mismo. Sí, es cierto, pero eso tiene que ser como consecuencia del cambio que hago en mi vida si acepto la salvación. La principal razón por la cual el Señor vino a esta tierra no fue para darnos un ejemplo, fue para sacrificarse y ofrecer su sangre por nosotros, para que podamos tener acceso a esa salvación. Y después vamos a poder irnos acercando a su imagen y perdonar y poner la otra mejilla. Pero el Señor no vino a dar ese ejemplo. ¿Y por qué no había entendido yo eso? Aparte de que no me transmitieron bien el querigma. Yo nunca oí que me dijeran, tienes que aceptar al Señor como tu Salvador. Y escuché 22 años de catequización. Cuando escuché esa frasecita algunas ocasiones, la escuché de amigos cristianos separados. Y cuando yo escuchaba que una iglesia evangélica decía, ¿aceptas al Señor como tu Señor y Salvador? Yo pensaba, bueno, ¿qué es aceptar? Y en mi inteligencia, sin sabiduría, decía, bueno, aceptar es lo contrario de rechazar. Y yo no lo estoy rechazando. ¿Cómo voy a rechazar yo al que me vino a dar el ejemplo de perdonar y de poner la otra mejilla? No, yo no lo rechazo. Entonces, si yo no lo rechazo, lo estoy aceptando. Equivocado, porque no tenía la idea de lo que tenía que aceptar, que era el sacrificio de su sangre. Isaías 30 nos dice, este pecado será para ustedes como una grieta que aparece en una alta muralla, se agranda y amenaza, hasta que de repente de un golpe se derrumbe la muralla. ¿Se recuerdan que platicamos que en ese entonces las ciudades estaban amuralladas y llegaban los ejércitos enemigos y las sitiaban, se ponían alrededor de la muralla de la ciudad y ya no dejaban salir hasta que se morían de hambre? Y empezaban a tirarles piedras con catapultas. Bueno, la muralla era la protección, pero aquí dice, el pecado es como una pequeña grieta que empieza a aparecer en la muralla y de repente se cae toda la muralla. ¿Qué pasa cuando se cae la muralla? Entra el ejército enemigo y acaba con lo que está dentro. Si empieza la muestra del infierno que vimos, un pecado, empieza la grieta y se vuelve una bola que va creciendo como una bola de nieve hasta que se cae la muralla. Y cuando se cae la muralla, el enemigo entra con todo, con intención de acabar con nosotros. El pecado también causa daño físico e enfermedad. Veamos esta cita del Salmo 38. Por tu enojo, debido a mis pecados, todo mi cuerpo está enfermo. No tengo un solo hueso sano. Mis maldades me tienen abrumado, son una carga que no puedo soportar. Por causa de mi necedad, mis heridas se pudren y apestan. La espalda me arde de fiebre. Tengo enfermo todo el cuerpo. Estoy completamente molido, sin fuerzas. Mis quejas son quejas del corazón. Mi corazón late deprisa, me taquicardia. Las fuerzas me abandonan, aún la vista se me nubla. Todo esto son manifestaciones físicas de enfermedad, consecuencia del pecado. Va de la mano muchas veces. En Marcos 2, del 1 al 12, no está la cita aquí por espacio, pero
le llevaron a Jesús a un paralítico. Si se recuerdan, cuando empezó Jesús su vida pública, estuvo un tiempo en Cafarnaúm, que era donde vivían San Pedro y su hermano Andrés. Y San Pedro tenía una casa, parece que algo grande. Ahí primero el Señor sanó a la suegra, pero después le llevaron a este paralítico. Y la Biblia relata que había un gentío y no podían meter al paralítico por la puerta, entonces se subieron al techo y se lo bajaron por el techo. ¿Y qué hizo el Señor? Primero le perdonó los pecados para que pudiera tener la salvación eterna. Lo primero que hizo, si ustedes leen ese pasaje, fue decirle: tus pecados te son perdonados. Primero le perdonó los pecados. Vinieron los fariseos y que sí, que está, ¿cómo va a hacer eso si solo los puede perdonar Dios? Y hicieron el gran escándalo. Entonces les dijo: ¿y qué es más fácil? ¿Decirle que perdonan los pecados o decirle: levántate, vete a tu casa, sos sano? Y le dijo: levántate, agarras tu camilla y te vas a tu casa. Y el paralítico se levantó, agarró la camilla y se fue a su casa. Primero le perdonó los pecados y después lo sanó físicamente para que pudiera tener una mejor vida en la tierra. Y la mayoría de milagros de sanidad que ustedes encuentran en la Biblia, se van a dar cuenta si los leen, que el Señor perdonaba los pecados. ¿Por qué? Porque va de la mano. El pecado es lo que muchas veces trae la enfermedad. Bien, pasemos al primer elemento de la salvación, que es la redención. La redención, en primer lugar, era parte del plan de Dios. Vamos a irle poniendo atención a lo que está en negritas en las citas por cuestión de tiempo. En algunas solo voy a leer la parte que está en negritas. Dice: pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo para redimir. Gálatas nos dice: cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo para rescatarnos. Perdón, es la misma cita, Gálatas 4, en dos versiones distintas de la Biblia. La versión Dios habla hoy dice para rescatarnos, y la versión Pueblo de Dios dice para redimir. Entonces son sinónimos. Redimir es rescatar. Veamos esta definición del diccionario. La palabra viene del latín redimere: rescatar o sacar de la esclavitud al cautiverio mediante precio, comprar algo nuevo que se había poseído, poner término a algún dolor o penuria. Jesucristo nos ha rescatado de morir en el pecado y de vivir esclavos del pecado. Es un rescate. Se usa esa palabra en la Biblia, redimir, porque en ese tiempo que se practicaba la esclavitud se daban estos casos. Tal vez no eran muy comunes. Si se preguntara uno: ¿pero por qué motivo va a llegar alguien a comprar un esclavo para darle la libertad? Si el esclavo es productivo cuando trabaja sin pagarle. Pero se daban casos. Recuerdo haber visto una de esas películas de los años 50, en que en la época de los romanos alguien no pudo pagar una deuda y terminó siendo esclavo porque no podía pagar la deuda. Y después de muchos años regresó a su tierra su amigo de la juventud que estaba muy bien económicamente, y cuando se dio cuenta que era esclavo, llegó y pagó para liberarlo. Es un caso. Aquella película del Gladiador, si ustedes la vieron, ¿se recuerdan? El general ese se volvió enemigo del hijo del emperador cuando murió y paró como esclavo también, y como era militar siendo esclavo lo volvieron gladiador. Ahí no lo redimieron y no lo fueron a comprar, pero se daban esos casos en que una persona libre paraba siendo un esclavo y estaba la posibilidad de que lo liberara. Recuerdo haber visto otra película de la época de Abraham Lincoln, en la cual en el sur de los Estados Unidos, donde había esclavos, una persona de buen corazón, después de que un esclavo le había servido durante años, cuando empezaron a emigrar las personas de color esclavos al norte, que era donde ya no había esclavitud, lo liberó y le dijo: estás libre para irte al norte, sos libre. Y él le dijo: sí, amo, pero
fíjate que yo estoy enamorado de la fulanita que está en la finca de la vecindad, es esclava y me contaron de que la finca está en quiebra, entonces van a vender a los esclavos y la van a vender hasta acá donde va a ir a parar. Entonces vino el dueño de esta finca que había liberado a su esclavo y fue a la finca de la vecindad y compró a la otra esclava para que los dos se pudieran ir ya libres. Entonces, algo así es lo que hace el Señor al redimirnos. De nuevo aparece aquí este término, kairos, en el momento señalado para el propósito de Dios. El momento en el que el Señor dispuso, ya es hora de poder redimir a mi pueblo, fue cuando vino Jesucristo a la tierra. El tiempo perfecto del Padre Celestial, Jesús completó cada profecía y cada promesa de Dios cuando Él derramó su sangre por nosotros. Epístola a los Colosenses. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Es la sangre la que nos redime, en otras palabras, nos libera. Al redimirnos, la sangre de Cristo nos compra, como se hacía en esa época con los esclavos, y nos libera. ¿De qué? De la esclavitud y de las consecuencias del pecado. Vamos a ver. Veamos el segundo elemento, que es la expiación, que es expiar, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, purificar algo profanado como un templo. Pero el concepto práctico aquí es que para comprar un esclavo hay que pagarlo. Comprar es manifestar el deseo de que algo pase a mi propiedad. Ustedes pueden ir a comprar una refrigeradora, le van a dar la factura y les van a dar la refri, pero si la compraron a plazos, la tienen que pagar después. ¿Y qué pasa si no la pagan? Se la van a llegar a quitar. Entonces son dos elementos distintos. Una cosa es comprar y otra cosa es pagar. Comprar es el sinónimo de redimir y pagar es el sinónimo de expiar. La sangre de Cristo también paga por esa compra. ¿De qué forma se pagó nuestra libertad? Primera epístola de Juan nos dice en qué consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Esa fue la forma en que pagó lo que había comprado. Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación es la palabra que usa aquí. Recordemos que el propiciatorio era la tapadera del arca de la alianza, en la cual una vez al año entraba un sacerdote y echaba 7 gotitas de sangre, que era un sacrificio. Es la forma de pagar, de nuevo, con otra palabra, propiciación. La sangre derramada durante la pasión y muerte de Cristo es el sacrificio que pagó la pena merecida por nuestros pecados, por medio de un intercambio divino. Vamos a ver este concepto también, que es el intercambio divino. Esa es la segunda cosa que yo no había entendido. Y lo entendí hasta que tenía más o menos 30 años, que fui a un retiro, en el cual sí se me transmitió el querigma, el mensaje básico de la salvación, que es esto, que se llama intercambio divino. Y en ese momento lo empecé a entender, porque uno no lo entiende por completo ese día. Pero Dios le da a uno, el Espíritu Santo, y le da al principio la capacidad de entender lo básico para tomar la decisión. Después de que uno toma la decisión, oran para recibir el Espíritu Santo y ahí empieza uno a entender esto. Es la sabiduría que no entiende uno con la inteligencia del mundo. ¿Qué es este intercambio divino?
Primera epístola de Pedro dice: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Mis pecados los cargó él. Ese es el concepto básico. Vamos a ver ya más detalladamente en qué consiste. Este concepto está en un texto de un autor que se llama Derek Prince. Hay un libro que se llama El intercambio divino, si lo quieren buscar, pero aquí lo que hice fue poner una página en la cual está el resumen de esto. Se lo voy a leer. Este es el verdadero propósito y significado de la cruz. Sobre ella tuvo lugar un intercambio divinamente ordenado. O sea, Dios ordenó que se diera ese intercambio, ese trueque. En primer lugar, Jesús sufrió en nuestro lugar todas las consecuencias funestas con que la justicia divina había sentenciado nuestra iniquidad, la nuestra. En segundo lugar, mediante el intercambio en la cruz, Dios nos ofrece todo lo bueno que merecía la obediencia sin pecado de Jesús. Él merecía lo bueno porque no tenía pecado, nosotros merecíamos el castigo. En otras palabras, la maldad que nosotros merecíamos vino sobre Jesús para que a cambio nosotros pudiéramos recibir lo bueno que le correspondía solo a Él. Dios puede ofrecernos esto sin comprometer su propia y eterna justicia, porque Jesús sufrió por nosotros todo el justo castigo por nuestras iniquidades. Todo esto procede exclusivamente de la insondable gracia de Dios y se recibe solo por la fe, no por nuestros méritos. No hay explicación lógica desde el punto de vista de causa y efecto. Fíjense, lo voy a repetir. No hay explicación lógica. Por eso es que no lo entendemos con nuestra inteligencia terrenal. Porque ese trueque no tiene sentido desde el punto de vista humano. Ninguno de nosotros ha hecho cosa alguna para merecer tal oferta. Ninguno podrá jamás hacer algo para ganarlo. La Escritura da a conocer muchos aspectos diferentes del intercambio, así como varios aspectos a los cuales se aplica. En cada caso, sin embargo, el mismo principio es válido, que es lo más importante. Lo malo vino sobre Jesús para que nosotros pudiéramos recibir lo bueno. Fue un trueque que no tiene sentido, pero Dios así lo quiso, Jesús lo aceptó y así se dio. Y de nosotros depende si aceptamos ese intercambio o no. La salvación no funciona como la justicia terrenal. Por eso es que solo con inteligencia no la entendemos. Porque estamos acostumbrados a que la justicia en este mundo funciona de otra forma. Voy a tratar de hacer una analogía, un ejemplo para entender. Muchos que están escuchando esta plática probablemente ya lo entendieron, pero así como yo no lo había entendido, puede ser que alguien en la audiencia, una persona no lo haya entendido, y si con esta explicación lo entiende una persona, valió la pena estar. Imaginémonos que tenemos una amiga, le vamos a llamar fulanita, que no haya homónimos ahí. Y que fulanita, pues es una profesional de clase media, exitosa, que se ha desempeñado en su propia oficina y tiene una vida digna por su trabajo. Pero resulta que estudió en el colegio por un candidato que en esas resulta siendo elegido para presidente y la llama y le dice: fulanita, quiero que seas mi ministra. Y la fulanita lo duda y todo, pero al final uno lo ve como su parte de su desarrollo profesional y acepta. Y la nombran ministra. Y a la semana, 2 semanas de estar de ministra, llega un proveedor y le dice que la invita a almorzar al mejor restaurante de Guatemala en la zona. Y para que no haya malentendido, le dice que se lleve a la viceministra, para que no crean que se está campiñando, y invita a almorzar. Y viene a fulanita y al principio se siente mal, le da un poco de pena. Solo el día que le dieron su anillo de compromiso lo habían llevado a un restaurante de esa categoría. Y no quiere decir que el marido sea tacaño, ¿verdad? Pero hay ese tipo de lugares no son accesibles al segmento socioeconómico medio de nuestro país. Y como le habían hablado también del almuerzo, acepta la invitación.
iba al restaurante. Y al cabo de 3, 4 meses, pues ya se había vuelto todas las semanas ir con la viceministra al restaurante. Después viene el proveedor y le dice que la casa matriz en los Estados Unidos va a tener una convención en las Bahamas y que le quieren hablar para ver si hacen algo con el gobierno y que le invitan a la convención y que de paso se puede quedar una semana en el hotel de las Bahamas. Y acepta la fulanita y se va allá. Y ya estando allá, le dicen, mire, la corporación es tan grande que tiene un banco aquí en las Bahamas y de cortesía le vamos a abrir una su cuenta, solo aquí. Y le abren su cuenta. Y cuando regresa a Guatemala, a la semana le dicen, mire, de cortesía de la empresa le hicimos un depósito ahí en el agradecimiento de $50,000, pero si nos firma este contrato le depositamos otro medio melón. Y la fulanita titulera, pero para aceptando. Y lo extraño es que el contrato ya estaba listo con la firma del financiero del ministerio y del contador. Así se van contratos, se dan 2. Y después viene el contador con el abogado del ministerio y le dicen, mire, aquí tenemos una oportunidad de un proveedor que solo nos entrega las facturas, no hace el chance, pero sacamos la plata, 20% para el contador, 20% para el abogado y el 60% para usted. Eso sí, si no aceptan, la vamos a denunciar por los contratos que le firmó aquel proveedor. Y ya le ponen la espada aquí, ante un robo descarado. Y la fulanita para firmando las facturas. Y un día a las 6 de la mañana llega el Ministerio Público a su casa, la agarran, la enchacharan y se la llevan al preventivo. ¿Qué hace la fulanita? Busca un abogado defensor. ¿Cuál es el approach típico de los abogados penalistas, defensores en Guatemala, que a todos los políticos? Bueno, mire, fulanita, aquí está fregada la cosa usted porque, mire, la lista de 10 delitos, 10 formas distintas en la ley guatemalteca de llamarle a robo. Pero por esto, si sumamos 3 años de esto, 4 de edad, 20, 25 años usted. Pero mire, aquí vamos a hacer un trabajo que es mi especialidad. Y yo creo que se lo puedo rebajar, que le quiten este delito, se lo cambien por este, y le vamos a conseguir unos sus 4 o 5 años, en vez de 20. Así funciona la justicia en este momento. Y bueno, lo que sí es que me tiene que dar un anticipo, ¿verdad? Y para empezar con los gastos, yo diría que empecemos con unos $200,000 y vamos a hacerle larga la historia. Lo que recibió la fulanita se empieza a ir a los salarios del abogado. Y se alarga el asunto y al final consigue que le den 4 años y por buena conducta de repente salen 2. Pero si no, ya me dio 20. Bueno, le dan los 4 años y se queda ahí guardadita la fulanita. A los 6 meses le cuentan que la hija está embarazada y que el novio de la hija no le quiere hacer frente a la responsabilidad. Y a los 9 meses le cuentan que el hijo cayó en las drogas y va a haber que pagarle un hospital de recuperación. Y empieza toda la muestra del infierno en la tierra. Y después del año, pues como ya van 1 año separados, resulta que el marido va a pedir un divorcio express porque decide que se con la secretaria. Y así pasa su primer año y medio, la fulanita, ahí. Y todo ese estrés que tiene el pecado, afecta su salud y le da un infarto. Ahí adentro. Pero no se muere. Pero no se muere. Entonces, hasta ahí, así funciona la justicia en la tierra. Y el resumen de toda esta analogía es: el que la hace, la paga, punto y final. Aquí en Guatemala es otra cosa, porque dicen que el 97% de los delitos no se enjuician, pero la justicia en países desarrollados
Cuando la justicia sí funciona, funciona así. Usted es culpable, usted lo paga. Punto. Pero resulta que después del infarto llegan a dar un retiro a la cárcel, unas mujeres piadosas, y le hablan del Señor, ella acepta al Señor como su Señor y Salvador, se entiende, lo acepta y se convierte. Pero el estrés ya era tanto que después de su conversión le vuelve a dar otro infarto y ahí sí se muere. Bueno, se muere. Después de morirse, pues sale su alma de su cuerpo y empieza a caminar en el túnel blanco. Y cuando va a la mitad del túnel se encuentra con un ángel. Y dice su nombre, fulanita. Sí, tiene programado su juicio dentro de 15 minutos, pase a ir a la sala de espera del juzgado celestial. Pasa a la sala de espera. ¿Está fulanita? Sí, pase, mire, ese es la silla del acusado. ¿Se me sienta ahí, por favor? Se sienta. Que pase la parte acusadora, fiscal, y sale un fulano con aquella carita, su gafete, Satanás. Y Satanás viene, le da la palabra, dice, ¿de qué acusa usted a fulanita? Robó. Un mandamiento, no robar. Ahí no se hacen bolas de que 10 formas distintas como que pueden penar. Robó. Le preguntan, ¿es cierto que usted robó? Sí. Bueno, que pase el abogado de la defensa. Y entra un señor que cuando ella lo reconoce por algunas pinturas que había visto, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el abogado de la defensa. Primera epístola de Juan, capítulo 2. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. No me lo estoy inventando, ahí está. El abogado va a ser Jesucristo. Me preguntan, señor abogado, ¿qué tiene que decir? Lo que tengo que decir es que fulanita, antes de su segundo infarto, me aceptó como su Señor y Salvador. No le va a decir el juez. ¿Quién es el juez? Dios Padre. Le va a decir, ¿y usted qué propone que hagamos? Y ella lo aceptó. Le va a decir, señor juez y querido Padre mío, vamos a hacer el intercambio divino que acordamos entre tú y yo. Yo me voy a sentar en esa silla del acusado y fulanita se va a levantar porque es inocente. Y yo voy a pagar por fulanita. Así que fulanita, levántese, por favor. Y el abogado ya se sienta ahí. Bueno, ¿y cómo lo va a pagar? Ya lo pagué hace 2000 años en aquella cruz. Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados. En la versión Dios habla hoy, dice Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Fulanita se levanta y se sienta, el abogado que es Jesús, se sienta en el banquillo de los acusados. Ya está pagado. ¿Qué hace la parte acusadora? No tiene argumentos para seguir acusando. ¿Y qué le dicen a fulanita? La fulanita se queda y dice, sálgase de la sala, chula, no tiene nada que hacer aquí. Sale de la sala y otra vez el túnel blanco y el ángel le dice, siga conmigo. Sigue en el túnel blanco, ya se encuentra San Pedro y dice, usted es fulanita, sí, que ya pasó por su juicio, ya es inocente, pase adelante al reino de los cielos. ¿Tiene lógica eso cuando estamos acostumbrados a la justicia terrenal? No, es completamente lo contrario. ¿Cuándo en este mundo va a llegar un abogado a hacer eso? Si la abogada fuera mujer y el acusado fuera su hijo, tal vez. Pero un abogado que vimos de la historia de la fulanita en la tierra, que sacó $100,000 de anticipo, ¿usted qué? ¿Se va a ir a sentar a pagar y pasar 4 años en el bote de él? Olvídense, no lo va a hacer.
Entonces, como no tiene esa lógica, no lo entendemos, pero así funciona. Efesios, ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras. La salvación la obtenemos por gracia, es un don de Dios. ¿Qué es la gracia? Gracia es algo de Dios que Dios hace por nosotros, es un favor inmerecido. O sea, nosotros no merecemos que se dé ese trueque y ese canje, y Jesucristo se siente en el banquillo de los acusados en vez de nosotros. Pero es el poder omnipotente de Dios obrando a nuestro favor, haciendo por nosotros cosas que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Epístola a Tito dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, le da la oportunidad a toda la humanidad de aceptar ese intercambio divino, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Este intercambio divino es aceptado por Dios como pago, dado que el precio pagado es el máximo posible, la sangre perfecta de nuestro Señor Jesucristo, porque el pecado contra un Dios santo e infinito requiere un sacrificio santo, perfecto e infinito. En la justicia humana, la única forma a veces de bajar las penas, podemos salir temporalmente si pagamos una fianza, son caras, hay mucho dinero. A veces se logra que condonen de alguna forma por multas, pero es bastante plata. Este intercambio divino se da porque ese precio que pagó el Señor con su sangre divina es el máximo precio posible. O sea, no pudo haber pagado más. Primera epístola de Juan, capítulo 3. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Epístola a los Hebreos. Por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que nosotros sirvamos al Dios viviente. Dios no tenía pecado, su sangre no tenía mancha. Por eso es que pudo pagar por hacer ese intercambio por toda la humanidad, por todos los que lo hacen. Y como tercer elemento nos da el perdón completo. Epístola a los Hebreos. Solo voy a leer lo que está en negrito. Luego dice: perdonaré sus pecados y nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades. Nunca más. Una vez que todo haya sido perdonado, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Jesucristo se presentó como el sacrificio perfecto y su sangre, a diferencia de la sangre de los sacrificios animales, no cubre, sino limpia completamente todo pecado. Por ello el hombre puede ser salvo por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Isaías nos dice: por el contrario, me cansaste con tus pecados, ahí está hablando Dios, me molestaste con tus maldades, pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. No me acordaré más, borro para siempre. No hay otro Dios como tú, esto es Miqueas, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros. Sepulta nuestras maldades, arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. En el Océano Pacífico hay un lugar cerca de las Islas Marianas que tiene 11 kilómetros de profundidad. Si aquí estaba hablando de las profundidades del mar, son 11 kilómetros para allá abajo. Allá abajo prácticamente no hay vida por la presión de agua que hay, una oscuridad completa. Nadie se va a meter a sacar algo de allá abajo, pues. Así que nuestros pecados, si Dios los mandó hasta allá abajo, nadie los va a sacar. Dios olvida para siempre nuestros pecados. Primera epístola de Juan,
Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, los de todo el mundo. Epístola a los Hebreos. Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. Por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar un número infinito de pecados cometidos por un número infinito de gente a través de todos los siglos, todos los tiempos, y todos aquellos que ponen su fe en esa sangre serán salvados. Si ponemos la fe en la sangre, seremos salvados. Este Salmo 32 tiene esta frase con la que terminamos este punto. Dice: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Esto lo escribió un salmista en el Antiguo Testamento mucho antes de que fuera Jesucristo. Pero ya Dios lo está inspirando de que iba a haber un mecanismo por el cual los pecados fueran perdonados por completo, no solo metidos bajo la alfombra como se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el resultado de esto? Es la justificación. ¿Qué es justificar? Hacer justo a alguien dándole la gracia. Rectificar o hacer justo algo. En el 4 dice: probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa, pues se presume de él. La epístola a los Romanos dice: Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos. En el siguiente dice: al derramar su sangre nos hace justos. De nuevo, el derramamiento de sangre nos hace justos. La sangre de Cristo, al pagar por nuestros pecados, llena los requisitos justos de un Dios santo y perfecto. Ese Dios santo y perfecto, para aceptar a un ser humano en su presencia, necesita que ese ser humano esté libre de pecado. Y eso es justificarlo, hacerlo libre de pecado para poder estar en la presencia de Dios. Epístola a los Romanos nos dice: justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la ira. Y en el capítulo 5, un poco más adelante, versículo 18, nos dice: Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. El resultado entonces de que la sangre de Cristo nos compra, por la palabra que usa la Biblia, redime, paga, la palabra que usa es expía, y nos da el perdón completo de nuestros pecados, es que eso nos hace justos de nuevo ante Dios, para poder ser dignos de acercarnos a Él. La epístola a los Efesios tiene esta cita, 2:13, que dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estábamos del otro lado del velo, por el pecado, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Este es todo el propósito. Nos compró, pagó, limpió nuestros pecados, para que siendo justos nos podamos acercar a Él. Pero se necesita que pongamos algo nosotros de nuestra parte. La necesidad de conversión. ¿Qué requisitos debemos cumplir para alcanzar la salvación? La conversión es el requisito. Mateo 4:17, aquí hay 3 versiones. Vamos a leer lo que está en negritas. La versión Jerusalén dice: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Estas son palabras de Jesucristo, esto lo dijo Jesucristo. En la versión latinoamericana dice: renuncien a su mal camino, el reino de los cielos está ahora cerca. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice: cambien su manera de pensar y vivir, el reino de Dios viene pronto. Convertidos es sinónimo entonces de renuncien a su mal camino, y sinónimo de cambien su manera de pensar y de vivir. La conversión es la suma de 2 cosas: la fe y el arrepentimiento. El primer componente es la fe. Evangelio de Juan, capítulo 3. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda. No se pierde el que cree en Él, el que tiene fe.
En el versículo 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído. Nos da la oportunidad. Si creemos, tenemos acceso a la salvación. Pero ¿qué pasa si no creemos? Aquí no hay medias tintas, no hay grises, es blanco y negro. Aquí no hay oportunidades. Si no creo, pues no pasa nada, ¿no? No, sí pasa algo. Ya está condenado. Si creo, por mi fe tengo acceso a la salvación. Si no creo, ya estoy condenado. Así de duro. Jesucristo murió por todos, pero su oferta de salvación solo llega a quienes creen en él. Ahí en la cruz murió para que todos tengan la oportunidad, pero él respeta nuestra decisión. Si aceptamos y tenemos fe, tenemos acceso a la salvación. Si no tenemos fe, no tenemos acceso. ¿En qué debemos creer? Ya vimos esta formulita: redención más expiación más perdón tiene como resultado la justificación. Nos compró para liberarnos, pagó con su sangre, obtenemos el perdón completo. Eso nos hace justos y dignos de acercarnos a Dios. Ya lo entendimos. El siguiente paso es que tenemos que creer que funciona así. Eso es lo que tenemos que creer. Debemos creer que esto es así porque Dios quiso por su gracia que se diera ese intercambio divino. Se sentó en el banquillo de los acusados y nos dijo: levantate y salite de la sala de juicio. Y también tenemos que reconocerlo con nuestra boca. Epístola a los Romanos: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Ahí está la condición. Con mi corazón decido, creo, tengo fe. Pero lo tengo que decir con mi boca, tiene que salir de estos labios. O sea, no puedo creerlo en mi corazón y en público tocan el tema y lo niego, como Pedro que lo negó 3 veces cuando no había recibido el Espíritu Santo. Eso no puede ser así. ¿Y por qué quiere el Señor que lo declaremos con nuestra boca? Porque cuando eso sale de nuestra boca, el mensaje del Evangelio se difunde. Alguien que lo oye en algún momento va a creer también y va a haber un ser humano salvo más. Y cada vez que lo difundimos y lo decimos con nuestra boca, hay oportunidad de que alguien más se salve. Esa es la condición. ¿Tiene beneficios? Sí. Si creemos en la obra de la sangre de Cristo, la salvación está y las bendiciones de la salvación al alcance no solo de nosotros. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. En una prédica hace más o menos una semana que estaba dando Roxana lo mencionó. Así la salvación se da en grupos familiares. Fíjense qué bendición. Uno que crea, si de veras cree y tiene la fe y cree en esta cita, su familia también va a ser salva. No quiere decir que todos lo van a aceptar al día siguiente que esa persona aceptó al Señor como su Señor y Salvador. No todos van a ser salvos al día siguiente. Puede ser que se tarden años. Mi madre conoció al Señor, empezó a hablar del Señor y yo lo conocí 10 años después. Tuvo la paciencia, lo conocí. Puede ser que alguien en la familia lo conozca el último día de vida cuando está agonizando. Pero si ese día acepta al Señor, va a ser salvo. El segundo componente es el arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio de Marcos. Arrepentidos, ahí está. ¿Qué es el arrepentimiento? Se origina en palabras hebreas y griegas. La hebrea, shuvah, significa regresar. Y la griega metanoia significa cambiar de mente. Regreso a un estado que es antes de pecar.
Y tengo que cambiar mi mente para no volver a pecar. Esa es la idea. ¿Qué es el arrepentimiento? En primer lugar, tengo que reconocer el propio pecado. Tengo que aceptar de que está mal y que es un pecado. El Espíritu Santo pone convicción de pecado para arrepentimiento. Epístola a los Romanos. Lo que está subrayado, voy a leer. En su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Por lo que les dicta su conciencia en cuanto a lo bueno y lo malo. Cuando hacen lo malo tienen remordimientos. Saben que hicieron mal. Cuando hacen lo bueno, saben que hacen bien y no se sienten culpables. El Espíritu Santo pone esa convicción dentro de nosotros. Con que nos hayamos bautizado ya tenemos una efusión inicial del Espíritu Santo y ahí se queda toda la vida. Esto es nuestra conciencia. O sea, no podemos hacernos los locos y decir, no, es que yo no sabía que eso era pecado, yo no creí que fuera pecado. Tenemos la conciencia y la conciencia nos lo va a decir de una forma. Tenemos que, según mi iglesia, reconocer que es un propio pecado que nuestra conciencia nos está diciendo. La conciencia nos mueve a arrepentirnos y nos motiva a abandonar el comportamiento pecaminoso. Tenemos que tomar conciencia que el pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Una barrera entre ustedes y Dios. Por el velo del templo. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y no los quiera oír. Se cubrió la cara, no solo para no vernos. Se la cubrió así, Dios se tapó los oídos. No los quiera oír. Entonces, ¿será que va a escuchar nuestras oraciones cuando estamos en lo más profundo del hoyo del pecado? Ahí dicen, no nos va a oír, vamos a perder las bendiciones que podríamos tener cuando Dios escucha nuestras oraciones. Pero si estamos en pecado, no nos va a oír. Confesar nuestros pecados ante Dios. Proverbios 28. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Primera carta de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Confesar los pecados. Arrepentimiento es algo más que un simple remordimiento, no es lo mismo. El remordimiento por sí solo se puede quedar en un sentimiento de condenación en nuestra mente. Y esa es una de las tácticas de Satanás para bajarnos del avión, como decimos. El arrepentimiento, por el contrario, se da por convicción. Nos lo da nuestra conciencia por el Espíritu Santo, no nuestro cerebro. El remordimiento llevado al extremo puede conducir a la desesperación. El ejemplo es Judas Iscariote. En esta cita de Mateo relata cómo se paró suicidando. Porque solo tenía el remordimiento y la condenación que le había metido Satanás por lo que le había hecho a Jesucristo. No se arrepintió. El arrepentimiento, por el contrario, nunca conduce a la desesperación. Si yo me arrepiento, no va a llegar la desesperación a mí. Dios perdona y nos da esperanza. Hay un salmo, el Salmo 32, por espacio no está la cita aquí, pero se lo voy a leer. Salmo 32:5. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. El remordimiento es sentirse mal por lo que se hace por
un tiempo, pero seguirlo haciendo. El arrepentimiento, por el contrario, es sentir dolor por lo que se hace y ofende a Dios. Me da pena que lo que hice ofendió a Dios y no volverlo a hacer. Hacer nuestro mejor esfuerzo para no volverlo a hacer. El arrepentimiento implica un cambio de opinión respecto a la naturaleza del pecado. Tengo que cambiar mi forma de pensar en qué es un pecado. Este cambio nos lleva a pensar y actuar diferente, a dejar atrás nuestra vana manera de vivir. Nos lleva a reconocer cuando nos equivocamos. Humildemente le debemos decir al Señor, me equivoqué, fallé. Nos motiva a abandonar el comportamiento pecaminoso, romper con lo que ofende a Dios. ¿Se va a lograr al 100% de la noche a la mañana? Esto es un proceso. Pero cuando me convierto y empiezo a practicar el arrepentimiento, mis pecados que antes eran de este tamaño y eran todos los días, cada vez son menores y cada vez son menos frecuentes. ¿Por qué? Porque esa conciencia de que lo que estoy haciendo ofende a Dios es lo que me hace ir avanzando en ese proceso de santificación. El verdadero arrepentimiento es un cambio permanente de carácter y conducta. Mide nuestro carácter y el carácter nos lleva a saber cuándo debemos decir sí y cuándo debemos decir no. Hay que mantenernos firmes en nuestra fe. Carta a los Colosenses. Está en negrita. Pero ahora Cristo, por medio de su muerte física, los ha convertido en amigos de Dios. Ya vimos que podemos acceder al lugar santísimo del otro lado del velo. Cristo hará esto si siguen creyendo en las buenas noticias que escucharon. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que le dan las buenas noticias. La fe no solo tiene que ser día de nuestro objetivo. Tenemos que seguir firmes. Y el enemigo nos va a tratar de meter zancadilla todo el tiempo para quitarnos esa fe. Todo el tiempo tenemos que seguir firmes en esa fe. El sacrificio de la sangre, ya resumiendo todo entonces, nos liberó de la esclavitud del pecado. Pagó la pena por todos nuestros pecados, nos hizo justos y dignos. ¿Para qué? Para que todos los que creemos en Él, y nos arrepentimos de nuestros pecados, porque esas son las dos cosas que componen la conversión, la fe y el arrepentimiento, podamos reconciliarnos con Dios Padre Todopoderoso. Y este es todo el proceso de cómo funciona la salvación. Para terminar, aquí les pongo una imagen de este Cristo crucificado. Es un cuadro de Salvador Dalí, que se llama el Cristo de San Juan de la Cruz. Ahí solo puse a Cristo. Más abajo tiene unos pescadores españoles y ustedes saben que Dalí era algo loco, ¿verdad? Pero este cuadro está en un museo de Escocia. No puede tener una obra de estas en su casa, pero yo tengo una litografía y la tengo en el comedor de mi casa. ¿Y por qué? Es la única imagen de la crucifixión que está vista desde arriba. Todos los que presenciaron eso, la Virgen Santísima, San Juan y todos, estaban viendo desde abajo. En ese tiempo no existían los drones, así que no podían tomar esa foto. Entonces, ¿quién es el único que pudo haber visto a Jesucristo desde ahí? Dios Padre, su Padre. Así me imagino yo que lo vio Dios Padre ese Viernes Santo a las 3 de la tarde. Ahí es un cuerpo idealizado, no tiene ninguna llaga, no tiene sangre. En la realidad estaba lleno de llagas y cubierto en sangre, como vimos en las 4 pláticas anteriores. Ahí ni siquiera tiene los clavos, parece que estuviera bajo un imán a la cruz, ¿verdad? Porque si hubiera plasmado ahí Dalí todas esas llagas y esa sangre, no hubiera sido un cuadro atractivo para tenerlo en su comedor. Pero desde ese punto de vista lo ha de haber visto Dios.
¿Y qué cree que pudo haber sentido Dios al ver a su hijo así? Tristeza. Pero él aceptó ese intercambio divino. ¿Por qué? Porque era la única forma de que se diera ese trueque para que todos los seres humanos pudiéramos acercarnos a él. O sea, Dios Padre vio a su hijo así para que nosotros nos podamos acercar a él. Cuando veo esa imagen, si me ha servido de algo, es para que en los momentos de mi vida que he tenido depresión, que no he sentido amor de los humanos, recordarme que Dios vio así a su hijo y lo hizo porque Dios me ama y quiere que me acerque a él y tiene los brazos abiertos y el velo está roto y está abierto para que me acerque. Si alguna vez tenemos dudas del amor de Dios, pensemos en cómo vio a su hijo desde arriba como en este cuadro. Con eso terminamos. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el siguiente miércoles a las 9 por aquí. Thank you.